Vamos a ver funciones. Vamos a partir del punto 4, ¿sí? De esta unidad. Y vamos a ver a qué llamamos una función. Vamos a definir una función cuando exista una relación 1 a 1. O sea, a cada valor de x, del eje x, le corresponde un valor del eje y. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber cuándo una gráfica es función y cuándo no? El truco es fácil. Vamos a agarrar y vamos a trazar una línea vertical. Si esa línea vertical corta a la gráfica en dos puntos, no es función. Si corta en dos puntos o más, no es función. Pero si corta en un solo punto, es función. Por ejemplo, trazo esta línea acá, corto acá. Puedo ver que sí es función. Y así, toda línea que yo trace, podemos ver que corta al dibujo, o sea, la gráfica roja, en un solo punto. O sea que sí es función. La segunda, o sea que esta sí es función. La segunda también gráfico, trazo y es función. Trazo y es función. Ves que trazo puedo trazar infinitas rectas y siempre va a cortar en un solo punto, o sea que es función. Pero veamos la tercera. Si yo trazo esta recta, corta, fijémonos, en dos puntos. Ya dejó de ser función. Veamos ahora esta. Trazo, corte en un solo punto. Trazo, corte en un solo punto. Trazo, corte en un solo punto. Todas las rectas que yo tracé de verticales cortaron en un solo punto. O sea que sí es función. Veamos la última. Trazo, corto en dos puntos. Con que una recta nomás que trace corte en dos puntos, ya deja de ser función, ¿sí? Y ahí corto en dos puntos. Pues si yo hubiera trazado acá al medio, podríamos que cortaba en uno, en dos y en tres puntos. Observen el gráfico y respondan. ¿Cuál es el dominio de la imagen? Para saber lo que corresponde al dominio, vamos a tener que ver en el eje X, ¿sí? ¿Cuál es el dominio y la imagen? Para ver dónde empieza. ¿Dónde empieza el dibujo? Podemos ver que el dibujo empieza acá, en 5, porque ahí empieza el primer punto. Y el último punto es colocado acá, en 4. O sea que el dominio va a ir desde menos 5 hasta el 4. Pongo con corchete porque lo incluye, ¿sí? Bueno, empieza en menos 5, fíjate el primer punto que se grafica, y va en 4, el último punto que se grafica. Bien. Ahora veamos cómo calculamos o sacaremos la imagen. Para sacar la imagen hay que ver el eje Y y empezamos viendo desde abajo hacia arriba. Podemos ver que el primer punto empieza acá, en menos 1. Y hay dibujo, bien, siempre de abajo hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta esta altura, donde está el último valor. O sea que la gráfica va desde dónde. La imagen va a ir entonces desde menos 1, porque acá empieza a haber dibujo, podemos ver, hasta el 6, porque ahí es donde termina el dibujo, ¿sí? Con corchete nuevamente. ¿Listo? Ahora veamos acá. ¿Cuál es la imagen en 3? Para saber cuál es la imagen en 3, lo que tenemos que hacer entonces es ver dónde cae el valor cuando tomemos 3. Por ejemplo, acá está el 3, que es el que me da. Entonces veamos dónde cae el valor. Trazo hasta que choque con la gráfica. Choco acá y me voy para el eje Y. ¿Cuánto me da? 4. O sea que la imagen de 3 es 4. Y la preimagen de 2. O sea que ahora la preimagen está en el eje Y. Vamos con el 2. Voy a borrar lo anterior hecho. Entonces voy a ver la preimagen. El 2 está acá. ¿Sí? Esta es una imagen. Su preimagen sería ahí hasta la gráfica y ver dónde baja. Pero la preimagen de 2 tiene dos valores. Por un lado el 0 y por otro lado el 4. O sea que la preimagen puede ser tanto 0 como 4, ¿sí? Cualquiera de esos dos valores. ¿Por qué el 0 también? Porque fijémonos que ahí también está la gráfica.
Veamos lo siguiente. En el punto 1, 1. Marquemos el punto menos 1, menos 1. Menos 1 para X, menos 1 para Y. El punto está aquí. Este es el punto. Pertenece a la función en lo que me pregunta. Este punto es el 1, 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Pertenece a la función y para que pertenezca a ese punto tiene que estar sobre la gráfica. Entonces, a ver, lo voy a pintar de otro color para que veamos. Ese es el punto. Está sobre la gráfica. Recordemos que la gráfica es esta curva que está acá de rojo, ¿no? Entonces ese punto está sobre la gráfica. Podemos ver que obviamente no está sobre la gráfica. Como no está sobre la gráfica, puedo decir que no está o no pertenece. No pertenece. En cambio, si yo hagamos de cuenta que yo marco este punto, ¿sí? Puedo marcar este de acá. Ese punto está sobre la gráfica, o sea que sí pertenece. Este también, por ejemplo, ¿sí? Bien. Veamos qué más. Completen. Ceros o raíces. ¿A qué hace referencia con ceros o raíces? Son los valores donde la gráfica corta el eje X. Este es el eje X, este horizontal, ¿sí? Veamos, corta acá en menos 4. Listo, ya tengo uno. Menos 4. ¿Qué otro más? En menos 1 también lo corta la gráfica, ok. En menos 1. Y no hay más. Ordenada al origen. La ordenada al origen es donde corta al eje Y. O sea que el eje Y, que es el vertical, lo corta acá, donde está el 2. O sea que la ordenada al origen vale 2. Bien. El máximo, para que sepamos, es el punto más alto de todos los puntos que pueda haber. O sea que el máximo va a ser el punto más alto de todo. Y el punto más alto de todo está acá arriba. El que estoy pintando de amarillo. Ese es el punto máximo. ¿Cuáles son las coordenadas? Y fijémonos que en X pertenece al 2 y en Y pertenece al 6. O sea que para expresar el punto, primero va la coordenada en X y segundo va la coordenada en Y. El mínimo es el punto más bajo de todo. En este caso, lo vemos acá, que su coordenada en X es menos 2, ¿sí? Y su coordenada en Y es menos 1. Bien. Ahora vamos a ver los intervalos de crecimiento. Bueno, marquemos a ver. Y los intervalos de crecimiento. Vamos como a dividir la gráfica en varias partes, ¿sí? Entonces dividamos. La gráfica empieza acá en 5, ¿sí? Entonces voy a trazar como una línea vertical en menos 5. Veamos, el dibujo va bajando, o sea que va decreciendo, decrece. Y de ahí empieza a crecer, o sea, ¿dónde decrece? Hasta menos 2. De ahí crece hasta la altura del 2. Y luego empieza a decrece hasta la altura del 4. O sea que veamos. Voy a pintar con un color. ¿Sí? Voy a pintar de morado la parte. En este espacio podemos ver que la gráfica todo el tiempo decrece. Al igual que este pedazo de acá, que el intervalo es este, la gráfica decrece. O sea que vamos a decir que la gráfica decrece, ¿sí? ¿Desde dónde? Veamos, desde el menos 5 hasta el menos 2 y nuevamente vuelve a decrecer desde el 2, bien, empieza acá, hasta el 4, ¿sí? Veamos en dónde crece y esos dos lo voy a marcar con otro color, ¿sí? Puedo ver que la gráfica crece en este pedazo, o sea, que sería este intervalo, ¿bien? O sea que va a crecer, ¿desde dónde? Desde el menos 2 hasta el 2.
este pedazo del medio es donde está creciendo, ¿sí? Y así es como vamos a analizar una gráfica, ¿sí? Veamos otra gráfica más. Gráfico B, ¿sí? Bien, analicemos ahora, ¿sí? Empecemos analizando. Dominio de la imagen. Puedo ver, el dominio siempre es en el eje X, ¿sí? Acá está el eje X. Y la imagen está en el eje Y, ¿sí? Ahora, ¿dónde empieza a ver gráfico? El gráfico empieza desde -4, si fijamos bien. Está aquí, en -4. ¿Y dónde termina el gráfico? Termina en 6, o sea, mirando sobre el eje X. ¿Qué valores toma, digamos, sí? Empieza a tomar valores desde el -4 y el último valor que toma es el 6. O sea que nuestro dominio iría desde el -4, con corchete siempre los dominios, hasta el 6. Veamos nuestra imagen. Si en el dominio mirábamos el eje X, en la imagen vamos a mirar el eje Y. Y la gráfica empieza desde acá, en el -2. ¿Sí? Toma valores desde el -2. Y el truco acá es trazar rectas horizontales. Fíjate, hay dibujo, hay dibujo, hay dibujo, hay dibujo, hay dibujo, hay dibujo. Siempre hay dibujo. ¿Hasta dónde termina el dibujo? Hasta acá, hasta la altura de 4. O sea que la imagen va desde el -2 hasta el 4, ¿sí? Ese es el truco. Ustedes vean desde dónde hay dibujo hasta dónde, ¿sí? Tracen líneas horizontales. Y para el dominio tracen líneas verticales y van a ver que el dibujo empieza en -4 y siempre hay dibujo y se acaba en 6, ¿sí? Ahora veamos lo que nos pide. ¿Cuál es la imagen de -2? Entonces, el -2 lo tengo acá, ¿sí? Veamos cuál sería su imagen. Subo o bajo, dependiendo hasta dónde esté la gráfica. Ahí toca la gráfica y veamos cómo se ve reflejada en el eje Y. Y se ve reflejada en un 2. La imagen de -2 es 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí marqué el puntito y cae justo en 2. Y la preimagen de 4, entonces como me dice preimagen, tengo que pararme en 4 en el eje Y, ¿sí? Y me voy hacia donde haya gráfica. Bueno, podemos ver que para este lado no hay gráfica, pero para el otro lado sí. Toca la gráfica y veamos hacia dónde cae. Cae hacia el 4. O sea que la preimagen de 4 es 4, ¿sí? Bien. Con este análisis ya hecho, vamos con lo siguiente, ¿sí? El punto 1, 1 pertenece a la función. Marquemos el 1, 1. Bien. 1 para X, 1 para Y, y ahí tengo el punto 1, 1. Podemos ver que el punto, si yo marco la gráfica, está en la gráfica. O sea que pertenece a la función. Sí pertenece. Veamos, continuemos analizando. ¿Qué nos pide? Raíces. Entonces, veamos cuáles son las raíces. Son los valores donde corta el eje X. Puedo ver que corta el eje X acá. Y no corta ningún otro valor la gráfica al eje X. ¿Sí? Recordemos el eje X arriba del Y. O sea que su raíz solamente es -3. Ordenada al origen. La ordenada al origen es el valor donde corta al eje Y. Corta el eje Y solamente en 2. Bien. Máximo. Máximo son los puntos más altos de todo. Y esta función tiene 2 máximos. Pero vamos a tomar máximo como el más alto de todo. Puede ser este un máximo. ¿Sí? Entonces tengo uno que tiene coordenada 4 para X y 4 para Y. O sea, 4, 4. Este también puede ser un máximo que tiene coordenada -1 para X y 3 para Y. ¿Sí? Tengo 2 máximos. Y veamos mínimo, el punto que esté más abajo de todo. Esto puede ser un mínimo, ¿sí? El 1, 1.
¿Cómo saber si es un máximo o un mínimo? Un máximo siempre tiene esta forma, como un pico hacia arriba. En cambio, un mínimo tiene la forma de un pico hacia abajo, ¿sí? Todo punto en un sistema de ejes se pone entre paréntesis. La primera coordenada es el valor de x y la segunda es el valor de y. Recordemos esas cositas, ¿sí? Bueno, vamos ahora. Intervalo de crecimiento. Vamos a marcar dónde crece y dónde decrece. Entonces voy a marcar con un color, ¿sí? La función empieza acá. Y podemos ver que empieza a subir, o sea, empieza a crecer, 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 crecer hasta acá. ¿Sí? De ahí la función empieza a decrecer, o sea que desde acá decrece, decrece, decrece hasta acá. Luego desde ahí la función que va a pasar vuelve a crecer, o sea, crece, 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 crece hasta ahí. Y desde ahí la función va a tornar nuevamente a decrecer hasta acá. Entonces marquemos los espacios en la parte del eje X. Esta parte decreció, o sea que este pedacito es decreciente, al igual que este pedacito de acá es decreciente. Mientras que el tramo de morado, vamos a proyectarlo en el eje X, este crece y crece. O sea que veamos cómo crece, ¿sí? Crece desde el -4, ¿sí? Fijémonos, este trazo así, ¿no? Este pedazo es el que decrece, este crece, este decrece, este crece y este decrece, ¿no? Entonces crece desde -4 hasta -1. Luego vuelve a crecer, podemos ver la otra parte de morado, desde 1 hasta 4. Mientras que decrece sería la parte de rojo entre -1 y 1. Y también decrece desde 4 hasta 6, ¿sí? ¿Cómo saber si crece? Una función que crece tiene esta manera, ¿sí? O sea, si de izquierda a derecha sube, en cambio, la de que decrece de izquierda a derecha baja, ¿sí? Eso sería todo el análisis de la función.